Una cercanía cada vez mayor, un toque que habla más que las palabras y un momento que lo transforma todo. En medio del silencio y la intensidad, la conexión se fortalece de una manera natural y atractiva. ¿Quieres saber cómo evoluciona esta historia? Quédate aquí y siente cada detalle de este encuentro único. Nunca imaginé que esa visita a la propiedad de Manuel, mi vecino de 65 años, pudiera cambiar tanto mi forma de verlo. Habiendo vivido unos años en el campo, ya conocía a Manuel como un hombre de pocas palabras, minucioso en su trabajo rural y siempre dispuesto a ofrecer ayuda, aunque rara vez permitía que alguien se acercara realmente. Había un aire enigmático en él, algo que parecía esconder historias no contadas, visibles solo en la mirada profunda que lanzaba al horizonte. Ese día me invitó a pasar la tarde explorando su finca, y mi curiosidad fue mayor que mi vacilación. Cuando llegué, me saludó con un cálido apretón de manos y una sonrisa sincera, que parecía prometer una experiencia única. Con paciencia, me guió por cada rincón del lugar, narrando las tareas diarias con evidente pasión. Desde el cuidado de los animales hasta los desafíos de cosechar cultivos, Manuel habló con una voz profunda, lenta y fascinante. Su dedicación y amor por ese pedazo de tierra era casi palpable. A medida que avanzaba el día, el sol comenzó a esconderse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados que hacían el paisaje aún más encantador. Hubo un momento en que lo miré con nuevos ojos. No era solo el vecino reservado. Había algo en él que no había notado antes. Me llevó al establo, un espacio acogedor, lleno del familiar olor del heno y el suave sonido de los caballos. Allí, con una paciencia casi fascinante, me mostró cómo cepillarlos e interpretar sus movimientos. El ambiente rezumaba calma y parecía como si la distancia que siempre había existido entre nosotros hubiera desaparecido. La proximidad creó una conexión silenciosa, como si el tiempo se detuviera a nuestro alrededor. Cuando lo miré nuevamente, noté que sus ojos estaban fijos en mí. Reflejaban una mezcla de ternura y algo indescifrable, que hizo que mi corazón se acelerara inesperadamente. El silencio que nos rodeaba estaba lleno de significados que no necesitaban palabras. Luego extendió su mano y tocó mi brazo suavemente. El simple gesto me hizo estremecer, una oleada de emoción que no pude contener. ¿Está todo bien contigo?, preguntó, su voz llena de genuina bondad. Confirmé con un ligero movimiento de cabeza, temiendo que hablar revelara demasiado sobre cómo me sentía en ese momento. El toque, aunque breve, parecía haber cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía antes. Algo había cambiado entre nosotros, y aunque no sabía a dónde nos llevaría, sabía que nada volvería a ser igual que antes. No quitó su mano de mi brazo. Por el contrario, sus dedos comenzaron a trazar suaves movimientos circulares sobre mi piel, un gesto tan delicado como electrizante. Era como si, a cada segundo que pasaba, las barreras entre nosotros se disolvieran y la distancia, antes tan palpable, desapareciera en medio de ese silencio lleno de significado. Sabía que él también se sentía así. Estaba claro en la intensidad de su mirada, en la forma en que sus ojos recorrieron cada rasgo de mi rostro, como si estuviera tratando de descifrar mis pensamientos más profundos. Finalmente encontré el coraje para enfrentarlo directamente, y en ese momento me di cuenta de que compartíamos algo único. Había una conexión invisible entre nosotros, algo silencioso pero imposible de ignorar. Sin decir nada, pasó su mano de mi brazo a mi rostro, acariciando mi mejilla con una dulzura que me hizo cerrar los ojos. Por un momento, me permití soltar cualquier resistencia y simplemente sentir. Su pulgar se deslizó suavemente por mi piel, trazando una línea desde mi mejilla hasta mi barbilla. Mi corazón parecía latir a un ritmo desigual, como si cada latido fuera un descubrimiento, una confirmación de algo que nunca supe que esperaba. Cuando abrí los ojos, los suyos estaban fijos en mí. Había profundidad e intensidad en su mirada, una mezcla de emociones que me dejó sin aliento. Su mano permaneció en mi rostro, transmitiéndome un calor reconfortante que parecía llegar a lo más recóndito de mí. No recordaba la última vez que alguien me había mirado así,
con tanta vulnerabilidad y deseo al mismo tiempo, como si viera más allá de lo que le mostraba al mundo. Por alguna razón, siento una calma que nunca había experimentado cuando «Estoy a tu lado», dijo, casi en un susurro. Sus palabras fueron sinceras y resonaron en mí como una melodía familiar y olvidada hace mucho tiempo. Antes de que pudiera detenerme, sentí que mis propias defensas comenzaban a desmoronarse. Había algo en su presencia que me hizo sentir protegida, como si en ese momento él fuera el único lugar seguro al que podía ir. Sin darme cuenta, me acerqué un poco más. Cada movimiento reducía la distancia entre nosotros. El olor a heno y tierra, mezclado con un toque de colonia que llevaba, creaba un ambiente embriagador. Cada respiración parecía más pesada, más cargada de significado. Permaneció allí, inmóvil pero presente, como esperando el siguiente movimiento. Sus dedos se deslizaron hasta mi barbilla, trazando una línea tan delicada que me hizo estremecer. Mis ojos estaban fijos en los suyos, sin poder apartar la mirada, como si hubiera algo en su mirada que me retuviera en ese momento, en ese lugar. «¿Te importaría si me acerco?», preguntó, su voz baja, llena de ternura y expectación, provocando que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Asentí levemente, incapaz de pronunciar ninguna palabra, mientras él se acercaba. Sus labios flotaron a solo unos centímetros de los míos, y pude sentir su cálido y tranquilo aliento. Cada momento se prolongaba como una eternidad llena de expectación. La tensión era casi tangible, llenando el espacio entre nosotros hasta que finalmente nuestros labios se encontraron en un toque suave, un contacto que se sintió como una promesa silenciosa de algo mucho más grande. El beso comenzó delicado, casi vacilante, como si estuviéramos explorando territorio desconocido, pero pronto ganó intensidad, como una corriente que nos arrastraba hacia algo inevitable. Había una pasión reprimida que finalmente había encontrado su salida. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo el rápido latido de su corazón, reflejando el mío. En ese instante, me sentí a la vez vulnerable y más vivo que en años. Cada movimiento, cada caricia, parecía reavivar algo. En mí, una llama largamente olvidada. Sus manos firmes pero tiernas se posaron en mi cintura, acercándome más, y yo le correspondí con igual intensidad, dejándome llevar sin preocuparme por las consecuencias. El mundo que nos rodeaba desapareció, dejándonos solo a nosotros, dos, y ese momento que parecía existir fuera del tiempo. Cuando finalmente nos alejamos, apenas unos milímetros, nuestras respiraciones entrecortadas llenaron el silencio. Me miró con una expresión que reflejaba todo lo que yo sentía también. Una mezcla de sorpresa y aceptación. «Nunca pensé que esto fuera posible», susurró, con la voz llena de emoción. Una sonrisa involuntaria apareció en mi rostro, y respondí suavemente: «Yo tampoco». En ese momento supe que habíamos cruzado una línea de la que no podíamos regresar. Acarició mi rostro de nuevo. Sus dedos recorrieron suavemente la curva de mi mandíbula. Había algo en su toque que me hizo sentir frágil y fuerte al mismo tiempo, como si viera partes de mí que yo no conocía. El granero que nos rodeaba parecía envuelto en una atmósfera densa, casi eléctrica, como si incluso el espacio que nos rodeaba sintiera la carga de lo que acababa de suceder. Mantuvo su mano en mi rostro por unos segundos más, sus dedos acariciando mi piel con una ternura que me hizo olvidar todo lo que me rodeaba. Bajé la cabeza, sintiendo el calor extenderse por mis mejillas, un sonrojo que no podía ocultar. Su voz rompió el silencio, baja e invitante. «Ven conmigo». Sin dudarlo, tomé su mano y dejé que me guiara. Su piel era cálida y segura, el tipo de contacto que transmitía confianza y me hacía sentir protegida. En silencio, me sacó del granero y caminamos juntos por un pequeño sendero que conducía a la parte trasera de la granja. Allí, en medio de la suave luz del atardecer, apareció ante nosotros un viejo almacén. Su desgastada estructura de madera parecía guardar secretos de años pasados, un testigo silencioso de la historia de aquel lugar. Cada paso que dábamos hacia el almacén
conllevaba una sensación de anticipación, como si algo aún mayor estuviera a punto de suceder. El sol ya empezaba a esconderse tras las colinas, tiñendo el cielo de cálidos tonos naranjas y rosas. Una suave brisa bailaba en el aire, trayendo consigo una sensación de transición, como si estuviéramos entrando en un universo que nos pertenecía solo a nosotros dos. Abrió la puerta del antiguo almacén y, con un gesto silencioso, me invitó a pasar. En el interior, el aire era fresco y estaba impregnado de un fuerte aroma a madera vieja y hierba seca. El entorno parecía suspendido en el tiempo, un refugio donde cada detalle susurraba historias. Cuando cerró la puerta detrás de nosotros, el espacio quedó envuelto en una oscuridad mágica, con rayos dorados filtrándose a través de las grietas de las paredes, iluminando partículas de polvo que flotaban como pequeñas luciérnagas. Sin decir una palabra, se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. Su toque era cálido y firme, y cuando nuestras miradas se encontraron, algo invisible pareció desaparecer. Dudas, miedos, cualquier vacilación que pudiera haber existido entre nosotros. Sus manos se deslizaron lentamente por mis brazos hasta encontrar las mías. Sus dedos se entrelazaron con los míos de una manera que decía más de lo que las palabras podían expresar. No hubo prisas ni exigencias. Simplemente entrégate al momento, puro y genuino. Sus dedos acariciaron los míos con una dulzura que parecía hacer eco de sus pensamientos más profundos. Cada movimiento contaba una historia, revelando una intensidad silenciosa que parecía llevar dentro de sí. Sus ojos tenían una honestidad cautivadora, algo que me hizo sentir vulnerable, y sin embargo, completamente segura. Parecía más humano, más real, y cada detalle de él se volvía irresistiblemente atractivo. Sin darme cuenta, solté nuestras manos y levanté las mías hacia su rostro. Mis dedos trazaron la curva de su mejilla, sintiendo la cálida textura de su piel. Si estás disfrutando de esta historia y quieres perderte en más narrativas tan intensas como esta, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Aquí, cada historia es una experiencia única, y no olvides dejar un me gusta para ayudarnos a seguir trayendo este tipo de contenido. Exploremos más de estos momentos juntos. Cerró los ojos por un momento, como si ese toque fuera un alivio, un descanso en medio de todo lo que llevaba. Allí, en ese silencioso intercambio, sentí que habíamos logrado algo mucho más que un simple encuentro. Fue una conexión que trascendió las palabras, una comunión de emociones que nos dejó expuestos de una manera inédita e irresistible. Suavemente, se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron nuevamente. Esta vez, el beso tuvo una profundidad que me hizo olvidar el mundo que nos rodeaba. Era como si cada gesto, cada toque, estuviera lleno de sentimientos que ya no podíamos contener. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en el silencio del almacén, una melodía que solo nosotros dos podíamos escuchar. Sin pensarlo, rodeé su cuello con mis brazos, acercándome aún más. Sentí el calor de su piel, la firmeza de su cuerpo y el tierno abrazo que pareció envolverme por completo. Cada segundo conllevaba una infinidad de sensaciones. Cada toque reavivaba algo que ni siquiera sabía que aún existía dentro de mí. Fue como si ese momento estuviera hecho para durar para siempre, un único instante en el que el tiempo y el espacio dejaron de importar. Su aliento se mezcló con el mío, y el tiempo pareció suspenderse allí, como si el universo hubiera decidido concedernos un momento eterno. Todo a nuestro alrededor se vino abajo, dejándonos solo nosotros dos, y la intensidad de ese momento, envueltos en la serenidad casi mágica del viejo almacén. No podría decir cuánto tiempo estuvimos así, atrapados en un mundo que parecía existir solo para nosotros. Suaves caricias, murmullos apenas audibles y miradas profundas que transmitían más de lo que cualquier palabra podría decir. Fue como explorar un territorio nuevo y desconocido, guiados únicamente por la fuerza de los sentimientos que nos conectaban. No hubo prisas, ni intrusiones, solo el calor del momento que pareció trascender cualquier barrera. Cuando finalmente nos alejamos, apoyó su frente contra la mía,
con los ojos cerrados, dejándose llevar por la paz de ese momento. No se dijeron palabras. No fue necesario. El sonido de nuestra respiración, lenta y sincronizada, llenó el silencio que nos rodeaba. El aire a nuestro alrededor parecía llevar un pacto silencioso, un vínculo que, aunque invisible, tenía una fuerza inquebrantable. Permanecimos allí, entrelazados, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo que se había formado. Él no se apartó de inmediato. En cambio, mantuvo su frente apoyada contra la mía, y el calor de su piel, combinado con la profundidad de su respiración, me envolvió en una calma inexplicable. Cada detalle de ese momento pareció quedar grabado en mi memoria. La textura de su mano en mi cintura, el ritmo de sus inspiraciones, el silencio envolvente que hablaba más que cualquier sonido. Finalmente, abrió los ojos. Lo que vi en ellos me dejó sin palabras. Una profunda ternura mezclada con una firmeza decidida, como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Sus dedos subieron hasta mi mejilla, donde su pulgar trazó un camino ligero, casi imperceptible. Nunca imaginé volver a sentir algo así, murmuró, con voz baja y llena de sinceridad. Sus palabras resonaron dentro de mí, porque, de alguna manera, yo sentía lo mismo. Algo había cambiado en ese instante, algo que nunca podría haber predicho. Ya no era solo el hombre discreto y reservado que había conocido desde que me mudé aquí. En ese momento, él era un ser humano completo frente a mí, con sus propios dolores, esperanzas y deseos. Y de alguna manera estábamos compartiendo algo tan profundo que no hay palabras que puedan explicarlo. Nos quedamos allí, mirándonos, cada uno estudiando el rostro del otro, como si quisiéramos memorizar cada expresión, cada detalle, cada matiz. Había una comprensión mutua en ese silencio, una aceptación de lo que habíamos encontrado juntos, incluso sin comprender completamente su profundidad. Sentí la necesidad de decir algo, de intentar poner en palabras la inmensidad de lo que sentía, pero me di cuenta de que cualquier intento sería insuficiente. Elegí el silencio, dejando que nuestros gestos y miradas hablaran por nosotros, cada movimiento cargado de significados que no necesitaban explicación. Suavemente, deslizó sus manos por mis brazos, hasta que nuestros dedos se entrelazaron nuevamente en un gesto que pareció sellar lo que estábamos compartiendo. Con una ligera presión, me guió hasta un rincón del granero donde había una manta extendida sobre unos fardos de heno. Era como si ese espacio hubiera sido preparado cuidadosamente, casi intencionalmente, para recibirnos. Me senté a su lado y, en la comodidad de ese refugio improvisado, me dejé apoyar en él. La calidez de su brazo alrededor de mí me trajo una sensación de protección, como si nada pudiera alcanzarnos en ese momento. Levantamos la vista hacia el techo del granero, donde los últimos rayos de sol se filtraban por las rendijas, creando un juego de luces doradas que parecía abrazar el entorno, envolviéndonos en un brillo suave y reconfortante. Comenzó a acariciar mi mano, sus dedos trazando lentos círculos sobre mi piel. Cada toque era una liberación de emociones, una comunicación silenciosa que nos conectaba aún más profundamente. Noté cómo nuestras respiraciones estaban sincronizadas. Cada inhalación y exhalación fluía en armonía, como si nuestros corazones latieran al mismo ritmo. Cerré los ojos y dejé que esas sensaciones me envolvieran por completo, entregándome a la paz y la intensidad de ese momento sin reservas, sin dudas. Gracias, murmuró de repente, en voz baja y llena de emoción. Abrí los ojos y encontré los suyos, profundos y cálidos, transmitiendo una gratitud que iba más allá de lo que cualquier palabra podría explicar. Fue un agradecimiento, que también sentí yo, porque me di cuenta de que no solo fui yo quien se transformó. También había encontrado algo allí, algo que parecía traer nueva vida a lo que antes había permanecido dormido. «Gracias», respondí. Mi voz apenas era más que un susurro, pero lo suficiente para que él entendiera.
Su rostro se suavizó, y una leve sonrisa curvó sus labios, como si compartiéramos la misma certeza sobre lo que significó ese momento. Nos quedamos así durante lo que nos pareció un tiempo infinito, inmersos en una tranquilidad tan profunda que el mundo exterior dejó de existir. La calidez de su cuerpo al lado del mío, su respiración constante y cada pequeño toque de su piel contra la mía intensificaron la conexión que nos unía de forma tan natural e intensa. Las palabras sobraron. Había un entendimiento tácito entre nosotros, una melodía silenciosa que hacía que todo pareciera estar en su lugar. Allí, en ese espacio aislado, encontramos algo único, algo que parecía trascender el tiempo y el espacio. La luz dorada de la tarde dio paso a la oscuridad cuando el cielo afuera se oscureció. Cuando la noche finalmente envolvió el granero, la penumbra trajo consigo una atmósfera aún más íntima, donde el silencio parecía hablar aún más fuerte, y el contacto entre nosotros se convirtió en la única verdad que importaba. Acarició mi cabello con una suavidad que parecía casi irreal, sus dedos deslizándose lentamente por cada mechón, despertando en mí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Sin darme cuenta, me incliné hacia él, atraída por la cálida cercanía de su cuerpo y la seguridad de su abrazo. Nuestros rostros se acercaron nuevamente, y en la penumbra del almacén, nuestros labios se encontraron una vez más. El beso fue una continuación natural de lo que habíamos iniciado, lento e intenso, como si cada segundo se alargara para permitirnos vivir plenamente ese momento. Sentí su mano deslizarse por mi espalda, acercándome más, y se la devolví con la misma intensidad. Cada toque, cada caricia de sus dedos parecía despertar sentimientos profundos que durante mucho tiempo había creído que estaban latentes. La conexión que allí compartimos trascendió cualquier explicación lógica, algo que no necesitaba palabras para entenderse. El beso ganó intensidad, y sin intercambiar palabra, supimos que habíamos cruzado un umbral del que no habría retorno. Pero en ese momento, nada más que el presente importaba. Estábamos allí, juntos, en ese espacio íntimo y escondido, rodeados solo por el silencio y la oscuridad que ahora parecían nuestros cómplices. A medida que el beso se hizo más profundo, sentí como si todos los muros que había construido alrededor de mis emociones comenzaran a desmoronarse. Sus manos, firmes pero delicadas, recorrieron mi espalda, creando un camino que parecía iluminar cada parte de mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo exterior dejara de existir. Sus dedos descendieron lentamente hasta mi cintura, mientras yo me sostenía de sus hombros, sintiendo la fuerza y firmeza de su cuerpo bajo mis dedos. Su toque mezclaba ternura y deseo, combinación que me hizo estremecer, y al mismo tiempo me llenó de una calma inesperada. Suavemente, dejó que su mano se elevara nuevamente, trazando un camino hasta mi rostro, el cual acarició como si fuera algo frágil y precioso. Cuando abrí los ojos, lo encontré con una mirada de pura intensidad, una mezcla de admiración y respeto que me dejó sin aliento. Allí, en ese momento, me di cuenta de que él veía en mí algo más allá de lo obvio, algo que quizás yo mismo había olvidado. Cerré los ojos nuevamente, permitiendo que cada toque y cada movimiento quedaran grabados en mi memoria como un recuerdo eterno. El tiempo pareció disolverse, y en la oscuridad del almacén, bajo las estrellas que empezaban a brillar en el cielo, estábamos solo nosotros dos, completamente solos y al mismo tiempo profundamente conectados. Me abrazó con fuerza y yo recosté mi cabeza sobre su pecho, sintiendo los latidos de su corazón en sintonía con los míos. Era como si nuestros ritmos fueran uno, prueba de la conexión que habíamos encontrado sin siquiera mirar. Cuando finalmente abrí los ojos, lo encontré mirándome con serena intensidad. Había algo indescriptiblemente pacífico y al mismo tiempo conmovedor en su mirada, un brillo que capturaba todas las emociones que habíamos compartido. Volvió a acariciar mi cabello, sus dedos dibujando un patrón sutil y reconfortante, y una sonrisa involuntaria apareció en mis labios, como si fuera imposible no sonreír en ese momento que parecía eterno.
Sentí que me estaba revelando una parte de sí mismo que rara vez compartía, un lado vulnerable y genuino que solo emergía en ese espacio íntimo que creamos. «Me hace sentir vivo», susurró de repente, su voz baja y llena de emoción. Había una sinceridad tan cautivadora en sus palabras que por un momento me dejó sin aliento. Era como si hubiera plasmado en una frase todo lo que también pasaba dentro de mí, algo que no supe expresar hasta que lo escuché decirlo. Me incliné hacia él, apoyando mi frente contra la suya, y en ese contacto simple, pero lleno de significados, me di cuenta de que no necesitábamos nada más que eso. El silencio a nuestro alrededor parecía hablar por nosotros, cada respiración, cada mirada, llena de confesiones que no necesitaban palabras. El granero se convirtió en nuestro pequeño mundo, un lugar donde el tiempo y el espacio parecían doblarse para darnos la bienvenida. Acaricié su rostro, sintiendo el calor de su piel bajo mis dedos y la textura que me conectaba aún más con la realidad de ese momento. Una paz se apoderó de mí, una tranquilidad que nunca antes había experimentado, como si todo lo que había buscado estuviera ahí, en ese momento, con él. Lentamente, nuestros cuerpos se relajaron, se rindieron a una calma compartida que parecía tan natural como respirar. Sus manos recorrieron mi espalda en un gesto reconfortante, mientras mis dedos trazaban suavemente el contorno de su cuello. La cercanía, la calidez de su abrazo y la ternura en sus ojos me hicieron sentir entera, completa, de una manera que nunca imaginé. Me miró profundamente y una sonrisa se formó en sus labios. Era una sonrisa que mezclaba dulzura y un toque de picardía. Una expresión que me hacía sentir viva, como si se hubiera despertado en mí una nueva energía. «Eso es algo que nunca quiero olvidar», dijo, con una sinceridad tan pura que tocó lo más profundo de mi alma. Simplemente negué con la cabeza, incapaz de encontrar palabras que coincidieran con lo que sentía. Sabía que ese momento quedaría grabado para siempre en mi memoria, como uno de los más preciados de mi vida, un recuerdo que no cambiaría por nada. La noche seguía envolviendo el granero en un manto de suaves sombras. El silencio que nos rodeaba era tan profundo como el vínculo que habíamos creado, un tipo de conexión que no necesitaba explicación. Permanecimos allí, abrazados, dejando que la quietud hablara por nosotros. En ese espacio envuelto por la oscuridad y la paz, sentí que habíamos encontrado algo único, algo que nadie nos podría quitar. Espero que hayas estado tan involucrado en esta historia como yo al compartirla contigo. No olvides dar me gusta y comentar lo que te pareció esta narrativa. Tu opinión es muy importante. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos episodios. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.